¿Cuánto tiempo más Apple puede pedirte que cargues tu Apple Watch todos los días? Bueno, hay una respuesta que llega directo desde Weibo. Este año Apple, en vez de agregar Touch ID al Apple Watch Serie 12, podría priorizar el feature más pedido por los usuarios. Esto no es un rumor menor, es una decisión de diseño que define qué clase de dispositivo va a ser el Apple Watch en los próximos años. Hola mundo, soy Rodri Roy y esto es RTR. Hoy es martes 12 de mayo del 2026, estamos en el capítulo 42. Hoy vamos a charlar sobre el Apple Watch Serie 12 que se quedaría sin Touch ID aparentemente. Y a cambio de esto podría mejorar el peor feature que tiene el Apple Watch. Además en el Rare Tech vamos a charlar de algunos de los puntos menos hablados del último update 26.5 que ha llegado a todos los dispositivos de Apple. En el tema del día, Apple lleva 13 años vendiendo el mismo argumento para el Apple Watch. Cargarlo cada noche así como cargas el teléfono. Y sin embargo, Garmin te ha dado hasta 14 días sin enchufar el reloj. Ayer un leaker chino borró de un plumazo el rumor más repetido del año para el Series 12. Aparentemente no va a llegar el Touch ID al Apple Watch. Pero lo interesante no es lo que no va a tener, sino por qué Apple tomó esa decisión. ¿Y qué nos dice sobre el reloj que va a venir? El leaker chino conocido como Instant Digital publicó en Weibo que los rumores de Touch ID en el Apple Watch Serie 12 son falsos, descartando especificaciones que circulan desde el año pasado, cuando se encontraron referencias de código interno. Las referencias del codename Apple Mesa de Touch ID en el código de software habrían sido un experimento o una exploración temprana, no un plan concreto de producto, algo que los analistas ya habían advertido cuando aparecieron los primeros rumores. Instant Digital tiene un historial sólido en filtrar información de Apple con precisión, lo que hace que este desmentido tenga peso real en la comunidad de seguimiento de rumores. La razón concreta por la que Apple descartaría el Touch ID es debido a una ecuación de ingeniería que no termina cerrando. Agregar el sensor biométrico requería espacio interno y costo de fabricación que parece que Apple prefiere destinar a la batería y a sensores de salud. El Apple Watch ya es uno de los dispositivos más densos del mundo en términos de componentes por milímetro cúbico. Y cada milímetro que un sensor ocupa, como por ejemplo sería el Touch ID, es un milímetro que no puede darle a la batería. Además, la tasa de uso también va en contra de este sensor de Touch ID. La inmensa mayoría de los usuarios ingresa una vez al día el PIM, que es cuando uno se coloca el reloj después de cargar, y a partir de ahí la detección de muñeca mantiene el dispositivo desbloqueado. Apple, por lo tanto, concluyó que Touch ID soluciona un problema que no es urgente. Ahora, el Apple Watch Serie 12 llegaría en septiembre junto con el iPhone 18 Pro, Pro Max y el iPhone Ultra. Y este tendría foco en mayor capacidad de batería gracias a un chip S12 que podría ser más eficiente energéticamente y posiblemente mejoras en sensores de salud como monitoreo de presión arterial con análisis de tendencias. El diseño externo no cambiaría prácticamente nada. No hay nuevos materiales, no hay pantalla más grande, ni nada diferente según los rumores para este ciclo. Sin embargo, WatchOS 27, que se presentará en el WWDC, va a definir mucho de la experiencia de lo que sería el Serie 12. Y ahí es donde Apple puede hacer diferencias sin tocar el hardware. Esto lo lograría con una Siri más útil en la muñeca, nuevas caras del reloj y más integración con Apple Intelligence. Según las fuentes más confiables, el próximo gran rediseño del Apple Watch, con cambios estructurales de forma y posiblemente el monitoreo de glucosa no invasivo, no está planificado antes del 2028. Este monitoreo de glucosa es la función más demandada por los usuarios y también más difícil técnicamente. Apple lleva años en desarrollo, pero la tecnología todavía no está lista para consumo masivo con la precisión que Apple requiere antes de lanzar algo al mercado. Esto significa que hay básicamente dos ciclos más, el Series 12 y el Series 13, de actualizaciones incrementales antes de que llegue el salto de hardware que muchos están esperando. El Apple Watch Series 12 va a ser el primer reloj anunciado bajo el liderazgo de John Ternus. Él asume como CEO el 1 de septiembre del 2026, lo que le da un peso simbólico particular, aunque este dispositivo haya sido diseñado bajo la gestión de Tim Cook. Ternus viene del área de hardware y tiene una visión muy específica sobre la ingeniería de producto. Su primera prueba en el escenario principal no va a ser un reloj transformador, sino un reloj bien ejecutado en lo que importa más hoy, que es que la batería dure más.
Si lo que estás esperando es algo que dure más en batería, bueno, el Serie 12 podría ser un argumento sólido en ese sentido. Si esperas un cambio de diseño o una función diferencial, tendrías que esperar al ciclo del 2028 como mínimo. Apple parece que tomaría una decisión pragmática este ciclo de diseño, no agregar lo que no hace falta para dar más de lo que sí hace falta. En un mercado donde Garmin sigue ganando la batalla de la batería con ventaja gigante, el Serie 12 podría ser un pasito en la dirección correcta. Si te gusta seguir las noticias tecnológicas como la de este capítulo, te puedes suscribir al newsletter RTR Plus en newsletter.rodriroy.com. Todos los días, tempranito, puedes recibir el resumen de las noticias más importantes del mundo tecnológico, análisis de los temas que más importan y el contenido ampliado del podcast, para que lo puedas leer cuando estás tomando un café antes de la vorágine del día, sin algoritmos y directo en tu inbox. Vamos ahora con el radar tech. Los mensajes entre iPhone y Android finalmente comparten el mismo candado de seguridad que iMessage. Apple lanzó iOS 26.5 y iPadOS 26.5 y uno de los cambios más importantes es el cifrado de extremo a extremo para mensajes RCS con usuarios de Android. Esto significa que por primera vez una conversación cruzada entre iOS y Android puede tener el mismo nivel de protección que iMessage, identificada en pantalla con un candadito visible. El requisito para que esto suceda es que ambos operadores soporten la función, cuyo rollout será gradual. Apple también confirmó que la característica todavía está en beta, aunque ya está disponible desde 26.5. La actualización también establece las bases técnicas para la publicidad en Apple Maps, que podría llegar este verano, e incluye una nueva sección de lugares sugeridos, y es allí donde podrían aparecer las primeras publicidades en Apple Maps. Genial, hablemos ahora de la Mac, ya que macOS 26.5 trae un cambio que va a impactar directo en tu bolsillo digital. Apple lanzó macOS Tahoe 26.5 para todos los Macs compatibles, con una novedad en el App Store. Esto es una nueva opción de suscripción mensual con compromiso anual. En la práctica, puedes pagar menos por mes a cambio de comprometerte a 12 cuotas, lo que ya existe en varias suscripciones digitales. Apple lleva esto ahora a las apps de terceros en casi todo el mundo, excepto Estados Unidos y Singapur por ahora. La actualización también añade control de energía por accesorio en Mac Mini, Mac Studio y iMac, lo que permitiría apagar o reiniciar el equipo con un switch externo, algo súper útil para setups de accesibilidad o racks. No hay grandes sorpresas funcionales, lo que confirma que Apple tiene el foco puesto en macOS 27, cuya presentación será en el WWDC en el mes de junio. Hablemos ahora del Apple Watch, ya que watchOS 26.5 llegó y corrige bugs y además nos da una carátula customizable. Apple lanzó watchOS 26.5 con la nueva carátula Bright Luminance, que refracta dinámicamente un espectro de colores y se suma a la correa Pride Edition que ya está disponible. La actualización también corrige un error que afectaba a usuarios con iPhones de doble SIM, donde el Apple Watch mandaba mensajes por SMS en vez de usar iMessage sin que el usuario lo supiera. Se corrigió además un bug en la app de Workout, donde las alertas de audio fallaban si el iPhone no estaba cerca del reloj durante el entrenamiento. Es un lanzamiento liviano en funciones como es habitual en los ciclos que ya son .5 y confirma que las novedades grandes para el reloj ya llegarían con watchOS 27. Si querés seguir este tema, busca RTR en YouTube o suscríbete al newsletter en rodriroy.com/RTR. Apple actualizó también tvOS 26.5, visionOS 26.5 y el HomePod a la última versión. Los tres con notas de lanzamiento que solo mencionan mejoras de rendimiento y estabilidad. visionOS 26.5 incluye una corrección técnica de StoreKit que bloqueaba el acceso a contenido de pago en dispositivos con calendario en formato no gregoriano, algo que afectaba a usuarios en ciertos mercados del Medio Oriente y Asia. Es notorio que Apple ya no está poniendo energías en el ciclo 26 de prácticamente ninguna de estas plataformas. Todo apunta al WWDC en junio, donde se presentarían tvOS 27, visionOS 27 y las versiones 27 de todos los sistemas, lo que hace que las semanas próximas sean probablemente la última con actualizaciones menores antes del ciclo mayor. Amigos, esto fue todo por hoy. Soy Rodri Roy y esto fue RTR. Nos encontramos nuevamente mañana con muchas más noticias tech. Chao.
Esto es una producción de Rodri Roy Media.